Hola mis queridos amigos, bueno, acompáñenme hoy que voy a estar aquí mercando en el Éxito y quiero mencionarles un temita. Déjenme yo acomodo esto por aquí. Quiero hablarles de un temita. Déjenme, me voy a organizar. Es que estoy haciendo acá un mercadito. Espero todos se encuentren bien. Espero la estén pasando rico en este domingo. Yo sí lo dispuse para hacer mi mercadito de la semana y comprarle chucherías a mis perritos. Quiero hablarles de un tema, mis queridos amigos, que aquí en Colombia es muy común. Los extranjeros que vienen pues a pasarla rico, a disfrutar no solamente de la belleza del país, de su cultura, sino de su gente tan agradable. Así que espérenme que quiero mencionarles un factor que está pasando acá en Colombia, no sé si de toda la vida, pero es lo que yo he podido analizar, tanto de la gente que viene como la gente que lo recibe. Es el mismo patrón de conducta. Y en muchos casos, mis queridos amigos, Colombia es muy bonito. La gente es hermosa, es agradable y también es peligroso. Así que esto que les voy a mencionar a ustedes es para que estén pilas cuando vengan a Colombia o a algún otro país con estos daticos que les voy a decir. Pues espérenme, me siento un ratico, pues ya me senté. Bueno, lo que les quiero contar es lo siguiente. Me estoy tomando mi Monster porque estoy un poquito baja de energía, no es de costumbre, pero sí. Bueno, lo que les quiero mencionar es lo siguiente. Es el mismo factor que pasa cuando vienen los extranjeros aquí y la misma actitud que tienen los mismos colombianos. Y les voy a explicar cuál es. Cuando los extranjeros vienen a nuestro país, específicamente aquí a Colombia, vienen con la idea de pasarla rico y sobre todo de conocer pues mujeres bonitas. ¿Qué culpa tenemos, verdad? Pero ellos en su mente, ellos siempre, obviamente como son un país, una potencia mundial, ellos siempre ven a nuestros países como tercermundistas, ¿sí? Como que aquí las leyes no valen, no cuentan, como que aquí todo el mundo se puede pasar la ley por la galleta, como decimos acá en Colombia. Y lo mismo pasa con la gente que cree que acá se puede pasar la ley por la galleta. Los mismos colombianos, a veces se piensa así. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar dos historias. La primera historia es de una persona que era de origen asiático, pero pues vivía en Estados Unidos y él ya había venido constantemente aquí a Colombia, le encantaba Colombia y en uno de esos viajes conoció a una nena divina. El señor tenía 50 y la muchacha tenía 19. Y muchos dirán, es que fue la edad. No, es la mentalidad de ambos. ¿Sí me entiende? Y más adelante les voy a explicar, que hasta psicológicamente tiene muchas explicaciones. Este señor vino, la conoció, sí, hasta se hicieron, creo que son novios. En resumidas cuentas, en uno de esos viajes, al señor lo secuestraron, le sacaron la plata que más pudieron y lo asesinaron de una manera, no sé si se podrá decir esa palabra aquí en YouTube, pero una manera horrible, o sea, como con rabia. Fue horrible eso que le pasó a ese señor. ¿Y quién estuvo detrás de todo esto? Pues la noviecita que tenía 19 años, pues de allá de Medellín. Ella estaba con sus amigos o su exnovio, estaban detrás de todo este tema para aprovecharse de este señor, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? En este caso ellos pensaron, los mismos de acá de Colombia, de Medellín, pensaron que se podían pasar la ley por la galleta, porque aquí desafortunadamente con unos cuantos billetes usted puede comprar la ley, ¿sí? Y si estamos hablando de cargos altos, pues allá funciona de otra manera, pero acá con plata muchas cosas se solucionan y se arreglan. Ese es un caso. El estadounidense vino para acá y lo asesinaron. Eso no es que sea el común denominador, ¿sí? Pero ¿a dónde voy yo con esto? A que ustedes, si van a visitar otros países, vayan, si es posible, donde alguien que conozcan, alguien que les diga, mire, vaya aquí, vaya allá, o alguien que los dirija, mire, usted puede conectarse con esta persona y esa persona lo va a ayudar, lo va a guiar. ¿Sí me entiende? Para que usted no se meta en situaciones tan delicadas. Es más, escríbame a mí siquiera. Si usted va a viajar a Colombia y necesita alguna guía en especial, yo le consigo gente.
Yo le consigo buenas personas que lo pueden ubicar y lo pueden ayudar en lo que usted necesite, ¿sí? Bueno, ese fue un caso. El otro caso fue de un estadounidense que se llamaba John Paulos, un señor también como de 40, con una nena muchísimo más joven, como de 20. El tipo estaba casado en Estados Unidos, tenía hasta 3 muchachitos. De hecho, dicen que se vino con plata de algo que les dieron a ellos de donación. Ese es un tema que yo les quiero mencionar. Muchos, por no decir que todos, de estos extranjeros, son poquitos los que tienen plata. Y muchos de estos extranjeros de Canadá, Estados Unidos, muchos hasta viven de la ayuda del gobierno. Pero como acá la plata se les cuatriplica, entonces esto es el paraíso. Con 3 pesos ellos pueden pasarse por ricos acá y exponerse a situaciones como esas, ¿sí? Y ese fue el caso de John Paulos. Él vino acá, tenía su novia que se llamaba Valentina, pero en este caso a él no lo asesinaron. Él asesinó a Valentina. Eso es lo que se dice en cuanto a las investigaciones, ¿verdad? De hecho está en la cárcel. ¿Por qué este hombre hizo eso? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué creen ustedes que este hombre se atrevió a hacer semejante monstruosidad de asesinar a una nena que era su novia? Porque estas personas de otros países que son de primer nivel creen que acá se pueden también pasar la ley por la galleta y que con dinero todo se puede arreglar. Entonces, ¿cuál es el común denominador entre estas dos situaciones? No estamos hablando de edad, no estamos hablando ni siquiera de culturas, estamos hablando de que ya perdimos el tema de ser humanos, de ser conscientes. O sea, ya no queremos solamente la persona, sino que la persona no sea también para nadie. Aprovecharse de estas personas que vienen a nuestro país, ¿sí me entienden? O sea, el común denominador es la falta de valores en ambos casos. Yo siempre, y se los voy a decir, yo siempre he dicho que alguien que se mete con alguien menor, allá pasa algo, porque no es normal, especialmente los hombres con las mujeres. Espérenme que no sé por qué se me está yendo la luz. Especialmente los hombres con las mujeres. Un hombre de 50 años con una nena de 19. ¿Por qué no se buscan a alguien de su nivel? Porque mucha gente de su nivel, mujeres de su edad o de su altura económica, no ven a esta persona así como wow, ¿sí? Porque buscan más, buscan valores, buscan principios, buscan paz mental, ¿sí me entienden? Y a veces estos hombres no, o sea, estos hombres no están ni siquiera a esa altura de madurez. Entonces por eso tienen que igualarse con alguien mentalmente como ellos, ¿sí? Así que mis queridos amigos, este videito mientras yo estoy aquí comprando, se los hice porque sí, volví a leer la historia de ese señor, del asiático que vive en Estados Unidos, al que asesinaron, y me puse a pensar, qué vergüenza nosotros tenés que hacer eso, que por 3 pesos estamos vendiendo nuestra cultura, estamos vendiendo nuestros principios, por 3 pesos, mis queridos amigos. No estamos hablando de que, pues madre, cambiaste al mundo, no, por unos centavos estamos regalando nuestra cultura, nuestros valores, y llegar a un nivel tan bajo que por querer 2 pesos más tenemos que asesinar y sacarle toda la plática a las personas. Entonces esa es la tristeza y la vergüenza en el fondo también que me da. Y muchachas, este es un consejo para ustedes, no todos los americanos que vienen acá son con plata, tienen 3 pesos, hasta viven del gobierno y con esa plata se vienen a vivir acá y a querer mostrarse como los millonarios. Así que mucho cuidado con eso, tanto ustedes los extranjeros como las nenas acá en Colombia. No todo lo que brilla es oro. No todo el mundo tiene las mismas intenciones. Así que tú, si vienes acá, cuídate, verifica bien dónde te vas a ir, conoce al menos las personas, contactos de esa persona, un poquito de su historia. No se vengan acá a la loca. No, Colombia es un país hermoso y peligroso a la vez. Así que como decimos aquí, no den papaya. Mis queridos amigos, aquí los dejo porque ya me voy a ir a terminar de mercar. Así que bueno, espero este mensajito les haya servido. Independientemente a cualquier país que se vayan, en todas partes secuestran, en todas partes asesinan, pero aquí en Colombia más, tristemente, aquí tenemos secuestros casi todos los días,
de nuestros mismos colombianos por los mismos colombianos, ¿sí? Así que si usted es un extranjero, cuídese, haga las cosas bien, ¿ok? Bueno, yo les mando muchos besitos, muchos abrazos y espero sus comentarios. Cuéntame qué opinan del tema, ¿han tenido alguna experiencia o conocen de alguna experiencia? Bueno, les mando un besito nuevamente y nos vemos pronto. Chao.